Muchas gracias, doctor Ramiro García. Qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, está bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Esta es una entrevista con usted hoy día diferente. Durante mucho tiempo lo hemos entrevistado por temas de coyuntura, por propuestas, por simulaciones de escenarios que desde su visión ha contribuido a apuntar a resolución de las crisis que vive el país. Hoy voy a referirme a un tema muy puntual que nos han pedido para Guayaquil, que tengamos una claridad, ¿no?, de este proceso, porque en este proceso estaría sindicado nuestro representante en la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, que hoy usted lo representa como abogado, ¿no? Aquiles Álvarez es el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Y Guayaquil necesita saber qué estado, en qué situación y hacia dónde va este juicio. Ayer, el día 27, se suspendió la audiencia preparatoria de este juicio. ¿Qué sigue después de esto, doctor? Buenos días y bienvenido. Bueno, a ver, yo creo que hay que dejar en claro varias cosas sobre este proceso. Este es un proceso que se inicia por el supuesto delito de comercialización ilícita de combustibles. Eso hay que tenerlo en cuenta, que es un delito tributario. 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 Es un delito tributario. Se supone Seguro, que, porque la ley de hidrocarburos, en sus artículos 78 y 79, habla de que el uso indebido de los combustibles o desvíos y todas estas cosas se sanciona penalmente. sí, claro, pero es un delito tributario. O sea, Ya, es si el delito equivalente tributario también se es un sanciona delito penalmente. Sí, penalmente, es equivalente a la evasión tributaria. O sea, lo que están correcto, diciendo estamos es, claros. claro, lo que dicen es, claro, ustedes están eh, recibiendo, por decir algo, diésel subsidiado y en lugar de venderlo a los consumidores normales de diésel, le están vendiendo a la gran industria que tiene que pagar sin el subsidio. Por ahí va. Hay dos cosas, hay dos elementos que acabo de aclarar, y el otro es que están vendiendo, dice el subsidiado, lo compran para una determinada parte, ¿no? Por ejemplo, lo Y para compran el para uso. Guayaquil y después el transporte lo llevan a otro lado y lo venden a otro precio. Bueno, También es un mal uso indebido del subsidio. la agencia, quien presenta la denuncia es la agencia de Es regulación ARCH, ¿no es así cierto? es, Es la agencia de sí, sí, regulación de combustibles y hidrocarburos, de control y de regulación de control de combustible. regulación de combustibles. Ok. Bueno, resulta pues que esto lo hace en base de informes que le presenta el Servicio de Rentas Internas y presentan la denuncia. Claro, se da inicio al proceso penal y se ordenan una serie de peritajes y De diligencias diligencia. probatorias. Bueno, pues resulta que todas las diligencias, todos los peritajes contradicen la teoría del caso de la Fiscalía. Es decir, en ninguna de las pericias se llega a la conclusión de que ha habido delito. Pero no solamente esto, sino que la propia ARCH inicia expedientes administrativos en contra de las gasolineras, específicamente cinco o seis expedientes. Expediente administrativo, sí. ¿Sí? Resulta que en todos esos expedientes administrativos tuvieron que emitir un dictamen abstentivo. Es decir, los cinco expedientes ya terminaron. ¿Fueron archivados? ¿Qué? Sí, 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 sí. O sea, es decir, se resolvió que no había infracción ni siquiera administrativa. Pero Por, entonces, si por esa es lo la base tanto, de... claro, si no hay ni siquiera infracción administrativa, menos todavía puede haber infracción penal. Ujú. Sería una cosa Muy totalmente interesante. ilógica que ni siquiera desde lo administrativo se ha podido sancionar y se pretende sancionar penalmente en este caso. Correcto. Entonces, tenemos, por otro lado, incluso la propia funcionaria que firmó la denuncia en su momento, la funcionaria del ARCH, cuando rindió su versión y luego rindió una ampliación de su versión.
En la ampliación de su versión reconoce básicamente dos puntos. Uno, que fue presionada para presentar una denuncia. Y dos, que la información en base de la que ella presentó la denuncia, pues es inexacta, es falsa. Y eso, Ese es el testimonio de ella. y eso lo dice la propia denunciante. Entonces, con todo esto, claro, es un caso que se construyó en base de una narrativa y se quiso mantener en base de narrativas políticas. El problema es que en Sí, el pero ¿cuál es el proceso, juego de interés en lo el, político detrás el de eso? problema, Si es que hay una carga política de persecución, ¿de qué? bueno, evidentemente, pues menoscabar la posición del alcalde y eventualmente, pues sacarlo de su cargo si fuera posible. Así de sencillo. Entonces, ¿Y a quién le interesa eso? Al gobierno. bueno, mire, este proceso empieza justamente cuando inicia la temporada electoral. Así fue, sí. Estamos hablando de hace 4 meses, exactamente 4 meses y piquito, que inició este proceso. Así que, pues, claro, coincide con la temporada electoral y, y bueno, así, claro, todo esto a la final siempre lo político termina enrareciendo un poco el aire, pero el aire del proceso, ¿no? Ahora yo le pregunto a usted, antes de usted que lo representara al alcalde de la ciudad de Guayaquil, hubieron otros abogados y renunciaron, no pudieron sostener el caso. Qué lindo, qué cariñoso su nietecita. Esto ¿No? refresca la entrevista. Es mi hija, mi última hija. Su hija, qué linda, muy bien, qué cariñosa. Bueno, en todo caso, en todo caso, le Perdón. decía yo que otros abogados dijeron no, ya no vamos a continuar con la defensa al señor Alquile Álvarez. ¿Qué ha pasado? Mire, ¿Usted mire, de lo que cómo conozco, decide asumir esta defensa, aun cuando desde Bélgica cuestionaron su designación? El expresidente Rafael Correa, usted se ríe, ¿no? Bueno, mire, cuénteme. yo ya estoy yo ya estoy bastante curtido en varias batallas, ¿no? A mí me ha tocado pues enfrentar temas muy complejos. Yo era abogado del expresidente Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Yo fui el que le sacó de la cárcel. Ya, Eh, yo fui, fuerte. Sí, yo sí. fui abogado de los 10 del Luluncoto, abogado de Bonil, abogado del Universo, abogado de Alfonso Pérez Serrano de Ecuador en Vivo, abogado de Fernando Villavicencio. Es decir, he sido abogado en temas bastante Los complejos. casos, los casos más pesados, mediatizados y judicializados y Mediatizado, politizados. judicializado, me he tenido que comer varias sabatinas por los casos Sí, en los sí, cuales he ya que intervenido. vea. Así que Así es es. difícil, digamos que el cuerpo ya tiene bastantes cicatrices y el cuero está bastante endurecido, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿cuánto pesa la politización de este caso respecto a la Bueno, resolución definitiva? muchísimo, A ver, muchísimo. cuénteme, A ¿por qué? ver, Porque ¿cómo usted va a combinar y coexistir con una presión política, no sobre el caso y sobre la legalidad jurídica del tema? mire, nosotros aspiramos obviamente a que se haga justicia. No queremos ningún favor. Lo que queremos es que se actúe en derecho. Punto. El juez aspiramos que actúe en derecho. Yo, antes de hacerme cargo del caso, solicité que se me remita la totalidad del expediente. He revisado la totalidad del expediente, son 46.000 páginas, veintitrés Tanto. mil hojas, 230 cuerpos y parece que, no, a ver, ojo, y claro, cuando reviso todo esto, pues nos damos cuenta con los abogados de mi estudio jurídico que realmente no tiene pies ni cabeza y que ha sido el alcalde Aquiles Álvarez imputado sin ningún Injustamente, criterio, ¿no? injustamente, y ya le cuento todos los pormenores. Y lo que pasó hace una semana, porque fue exactamente hace una semana, yo creo que ha sido la Ujú. cereza del pastel. Yo ya voy 30 años de ejercicio profesional, y en esos 30 años de ejercicio profesional es la primera vez que veo que un fiscal llega sin el expediente físico a la audiencia. Y el fiscal, además, muy suelto de huesos, pues no solamente que dijo que no había traído una sola foja
de los 230 cuerpos que componen el expediente, sino que por la gran cantidad de información que ha entrado a última hora, que No lo había incorporado. no han alcanzado a incorporar y a foliar y por supuesto tampoco a poner en conocimiento de las partes. Pero lo lógico era que si pasaba eso, tenía que comunicarle al juez para que el juez fije una nueva fecha y difiera la audiencia. Bueno, una vergüenza, realmente una vergüenza lo que pasó. Pero era parte del show, entonces igual había que hacer la audiencia. Mire, yo creo que Fiscalía, de una u otra manera, cobijada por algunas actuaciones muy importantes, yo he sido un defensor de la actividad de Fiscalía en los últimos años, Sí. de alguna manera consideró que bastaba con imputar como para, y no como para llevar adelante un proceso penal contra una autoridad tan importante como el alcalde Guayaquil. Pero una imputación se tiene que sostener con evidencias, no con narrativas. O sea, no es cuestión de qué es lo que dicen en Twitter o qué es lo que dicen en medios, no. Y por supuesto... Bueno, pero es que estamos acostumbrados a que las narrativas se impongan sobre el derecho aquí en nuestro país, pues. Lastimosamente, Y así actúan muchos jueces. Sí, lastimosamente resulta así, y por eso, pues, es importante y le agradezco mucho que se nos permita poner en conocimiento de la colectividad los pormenores de este expediente y de este caso, en donde tenga la seguridad que no me habría metido yo a la defensa, sino estaría totalmente claro en la inocencia de mi defendido. Ya, Así estos pormenores. Todavía tiene medidas cautelares, ¿no? El sí, uso del no, grillete. Y no, ustedes han pedido no usarlo. A ver, cuente cómo estos son pormenores que es importante conocer. a ver, Porque creen que se dice que es desobediencia, que se ha quitado el no, en grillete, absoluto, que no. usarlo todo. Primero Entonces, que por nunca, eso le pedimos una aclaración. primero que nunca se lo ha puesto, por lo tanto no puede habérselo quitado, para empezar. Ah, perfecto. Mire, Punto, esto es importante que sepa la ciudadanía. punto uno, él tiene prohibición de salir del país. Punto dos, él tiene la obligación de presentarse 2 veces por semana a fiscalía. Y tres, se le impuso la obligación de usar el grillete, ¿no? Que es un dispositivo de geolocalización supuestamente diseñado pues, para evitar la posibilidad de fuga del procesado. En este ¿Y caso, por qué no lo usa? en este caso, a ver, varias razones. En primer lugar, el señor Aquiles Álvarez tiene un dispositivo cardíaco que puede ser interferido por el uso del dispositivo de geolocalización. Correcto. Y eso se lo ha puesto en conocimiento del juez para que el juez tome en cuenta y decida respecto de nuestra petición de levantar la obligación del grillete. Segundo, todo el mundo sabe dónde está Aquiles Álvarez las 24 horas. Estamos hablando de Es el alcalde de la ciudad de Guayaquil, está en su despacho, está trabajando. Que todos los días está yendo a su despacho, pero que además 2 veces por semana va a la fiscalía a firmar y a presentarse. Es decir, claro, que lo cual se ha cumplido totalmente a cabalidad. Es decir, el uso del grillete como dispositivo de geolocalización no tiene absolutamente ningún sentido. Y claro, ya deja de ser un dispositivo de geolocalización y pasa a ser un dispositivo de estigmatización. Es decir, lo que interesa, claro, es una especie de San Benito inquisitorial, ¿no? Que para que sepan todos quién era el procesado por la Inquisición, se le obligaba a utilizar una túnica y un gorro, un San Benito. O sea, correcto. entonces esto se ha convertido en una especie de San Benito.